estas circunstancias que nosotros tenemos dentro de este contexto general es cómo hacemos nosotros para disfrutar esa casa, para disfrutar todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida sin tener afugias o por lo menos que nos genere estrés la parte económica. Porque es muy complejo y complicado desde el punto de vista normal para nosotros los seres humanos, ¿sí? Empezar a trabajar ese contexto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos jóvenes, pues no lo miramos desde ese punto de vista, sino que ya cuando vamos como entablando esas conversaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, y vamos creciendo en la medida de que tenemos un trabajo, de que vamos teniendo como ingresos, pues la vida nos va contemplando algunas vicisitudes que nosotros queremos tener y de pronto trabajar para tener o de pronto trabajar para gastar. Hay una circunstancia desde el punto de vista como este preámbulo, es qué es lo que nosotros hacemos para vivir, primero, feliz y segundo, vivir una vida tranquila desde el punto de vista de la parte económica. Porque para nadie es una parte socioemocional demasiadamente grande, porque a veces no nos permite desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista social o desde el punto de vista psicológico, pues no vivir de una manera pues como plena como nosotros quisiéramos hacerlo. Mi caso también fue particular, mi caso también tuvo esas vicisitudes desde el punto de vista de problemas económicos, de tener tarjetas de crédito, de gastar, porque la vida se va a acabar y la vida no es sino una y no hay necesidad de ahorrar, sino que lo que necesitamos es yo nada me llevo en la vida, a mí me entierran y me entierran solo, no me llevan con nada. Entonces todos esos refranes a nosotros nos empieza como a trabajar el contexto general de nuestra vida. Ya cuando nosotros, yo soy una persona ya de 60 años, donde prácticamente pues estoy a 2 años de pensionarme, 1 año y medio de pensionarme, y hace más o menos 15 años entendí que la vida hay que vivir el presente, pero sí pensar un poquito en el futuro. Y máxime que ustedes están trabajando en esa parte de la vivienda que me parece muy loable y me parece muy chévere, ¿sí? Entonces yo vengo a compartir con ustedes en estos 40 minuticos pues como una experiencia de vida, pero trabajando en un contexto desde el punto de vista no tanto personal, sino lo que se está poniendo de moda desde el punto de vista de la salud mental, fuera de la parte psicológica, es la parte de las finanzas personales. Miren, nosotros llevo en el instituto aproximadamente 9 años, pero también he sido docente del SENA hace muchos años, también hace más de 30. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la parte de las finanzas. Cuando nos llega una quincena y se nos va toda, cuando nos llega la otra quincena y vuelve y se nos va, cuando a veces nos endeudamos de más, cuando miramos ahora los famosos gastos hormiga, cuando a veces compramos cosas y se nos dificulta pagarlas o no somos capaces de decir que no, siempre decimos que sí y máxime cuando tenemos una tarjeta de crédito. Entonces, lo más importante en este contexto que yo les vengo a hablar es desde el punto de vista normal y desde el punto de vista financiero, es como brindar unas herramientas prácticas para mejorar la relación con el dinero, como tomar decisiones financieras responsables y construir una seguridad económica. ¿Por qué se los digo? Porque sinceramente hay muchos compañeros de nosotros, o en el caso mío, que ya llegaron a los 62 años, que ya llegaron a los 60, que ya se quieren pensionar, pero no pueden por sus problemas a veces financieros o económicos. Y lo que más le interesa a uno es como salir a esa parte del descanso. Cuando usted se mete en una deuda, por ejemplo, como la que van a adquirir ahora, es una deuda muy bonita, porque es una deuda de inversión, que es distinta, y no la deuda que uno a veces tiene cuando uno gasta y se va a viajar, que esa es la que dice uno que no la recupero, pero emocionalmente vengo muy contento de haber viajado. Pero esa que ustedes están haciendo me parece muy loable porque es como una inversión que nosotros hacemos
Y esa inversión se ve reflejada, primero, en una felicidad demasiadamente grande. Segundo, cumplir su sueño, que es tener su casita propia. Tercero, compartir la felicidad con una institución como Confamiliar, porque me ayudó a conseguir mi sueño, que es lo que yo más anhelo. Pero lo más importante es pensar cómo voy a acabar de pagar la casa. O sea, en los próximos 5, 10 años, 7, 9, como usted lo tenga proyectado. Porque las inversiones se proyectan. Nosotros a veces ustedes, o en el caso mío, que un carro, que una casa, que una moto, pues tiene un contexto totalmente distinto dentro de nuestro trabajo. Entonces, esa inversión es chévere, me encanta esa inversión, pero debemos de tener cuidado que es a largo plazo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos a largo plazo, así nos den subsidios y esto, nosotros siempre nos tenemos que pegar endeudarnos según el salario que tengamos, porque es que no por ganar más, es que no voy a tener deudas. Yo he visto personas que ganan 8 millones de pesos y se mantienen más endeudadas que una persona que gana 1 millón de pesos, porque las proporciones cambian totalmente cuando usted se gana 8 millones a cuando se gana 2 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros, o que lo que yo le tengo a decir, es la importancia de la educación financiera en la vida diaria. El día a día es un poquito complejo y diferente. El día a día es un poquito ayudarnos a mirar esa parte del contexto que nosotros tenemos dentro de ese trabajo mancomunado y que hacemos. Pero antes de iniciar esta charla, me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? Como aparte de cómo son sus finanzas, cómo las manejan, si son organizados, si no son organizados, porque eso no es pecado tampoco. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo se gustarían ver dentro de 8, 9 años? Si quisieran tener ahorro, no tener ahorro. ¿Cómo les gustaría tener ese contexto general de la parte financiera? Zoraida, Juan José, Alejandro. ¿Mm? ¿Cómo les gustaría? A ver. Profe, qué pena ahí, yo hago una intervención teniendo en cuenta que ya estas personas que están hoy con nosotros ya se encuentran postuladas al subsidio. Las modalidades que ellos deben demostrar los ahorros al proceso de vivienda es a través de sus cesantías o una cuenta de ahorro programado, o si ya identificaron un proyecto y tienen la negociación con la constructora también. Entonces, digamos que para el proceso de vivienda, esas tres modalidades son fundamentales para hacer las actualizaciones que se requieren. Entonces, solo esas tres modalidades. Sin embargo, pues sí hay otras fuentes en que se puede hacer el ahorro, porque no solamente es la compra de la vivienda, sino lo que se viene después, los gastos de escrituración, los terminados, pues también sería válido, pero para el proceso de vivienda solo esas tres modalidades. Ah, ya. Esas tres modalidades son las que están manejando ellos. Perfecto. Entonces, dentro de ese contexto general que nosotros tenemos, entonces hay unas partes dentro de un contexto que nosotros tenemos y dentro de todo lo que hacemos, la parte estadística, más del 70% de las familias nos llevan esa parte del presupuesto. Cuando ustedes van a hacer los gastos de escrituración, cuando ustedes van a trabajar el subsidio, cuando ustedes ya tienen esas postulaciones y ya están postulados y van a empezar a devengar, hay una recomendación muy sana y es controlar un poquito lo que llamamos nosotros los gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una gran inversión que nosotros tenemos. Desde el punto de vista de la salud, pues nosotros pagamos siempre el 4% por ser empleados normales y común y corriente. Nosotros pagamos el 4%. En la parte de educación, pues a veces nos subsidian, hacemos préstamos para nosotros educarnos. Pero en la parte de vivienda, como les decía, siempre es a largo plazo. Como decía, endeudarme con la constructora o endeudarme con el banco o endeudarme con esto. Sí, siempre es como ese contexto que nosotros tenemos a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? El día a día.
¿Por qué hay que cuidar el día a día? Porque es que el día a día es el que me lleva a mí a veces a no generar ese ahorro que nosotros necesitamos. Mire, cuando usted compra un bien, llámese como se llame, sí, bien sea una carro, eso, en este caso, una casa devenga gastos, desde todo punto de vista. Hay un ejemplo que yo tengo que es cuando todo el mundo dice, voy a comprar una moto. Listo. ¿Y cómo compro una moto? Pues yo monto tantos megabús, pago tantos pasajes, divido, multiplico, eso me da una cuota de tanto y listo. Yo puedo comprar automáticamente la moto. Cuando usted se mete en una casa, entonces es la misma proporción. Pues si yo estoy pagando un arriendo de 700, 800 mil pesos, 900, 1.000.000, ¿sí? Y que el proceso de ustedes ha sido dentro de la parte de la postulación y llegar a que tenga esa parte de ese trabajo, pues lo más importante dentro de ese contexto es, pues si yo tengo un arriendo, ¿sí? Pues yo lo voy a dar en proporción a esa parte de lo que nosotros llamamos el crédito. Pero acuérdense en que eso es a largo plazo, ¿cierto? Entonces, que nosotros nos tenemos que llevar a largo plazo. Y queriendo Dios y María Santísima, pues no vamos a tener inconvenientes porque siempre vamos a tener el trabajito, ¿sí? A veces los intereses, a veces los plazos, a veces nosotros no medimos eso, ¿cierto? Entonces, es el contexto general de lo que nosotros tenemos que pagar diariamente o mensualmente a una constructora o a un banco, porque ya los subsidios siguen siendo subsidios. Entonces tenemos que proyectarnos en los próximos 10 años, 5 años, 15 años. ¿Y por qué me vuelvo tan reiterativo y tan repetitivo en eso? Porque nosotros no podemos pensar en el día a día cuando estamos viviendo. Nosotros tenemos que pensar en los próximos 10 años. Sí, máxime que si ustedes son jóvenes, que tengan personas, tengan edades entre 22, 25, 27 años, 30, o sea que usted entre los 45, los 32, 37, pues ya estaría pagando la vivienda queriendo Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo que yo siempre he recomendado cuando usted compra vivienda? Es que todo lo que usted tenga en el arriendo como tal, o sea, lo que yo pague en arriendo o no pago arriendo, sino que me dan la oportunidad de tener esa casa. Sí, entonces es la oportunidad de que usted se proyecte en la vida. Y en esa vida es en los próximos 10 años o 15 años, pero proyectese también en los gastos y proyectese también en los famosos, en la famosa inversión, pero más que en la inversión, sí, en esa parte de los viajes. ¿Por qué? Porque a uno sí le gusta viajar, pero a veces tenemos que decir una palabra que se llama no. Yo tuve una crisis económica grande, ¿sí? Y fue de tener carro y volver a bajar a montar el megabús y volver a subir y volver a tener carro, volver a bajar a montar el megabús por el desorden financiero que yo tenía. Entonces, cuando nosotros no nos proyectamos, nosotros creemos que todo es tranquilo. Y máximo cuando el nivel de endeudamiento, que yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros son las tarjetas de crédito. Yo creo que ustedes todos deben tener tarjetas de crédito, en mi caso yo ya no las tengo. Sí, no me gusta vivir ya esa parte del endeudamiento. Entonces esas tarjetas de crédito me pueden quitar poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque usted ya tiene copado una parte, un porcentaje, ¿sí? De su salario en lo más preciado que uno tiene, su vivienda. Entonces, a usted le queda un margen para vivir, para comprar, para hacer el mercado, para viajar, para darse gustos, ¿sí? Porque esa margen que usted tiene, por ejemplo, con las constructoras o con el banco, que fue lo que usted cogió, entonces ahí es donde ustedes deben de tener ese pensamiento crítico de que esta plata yo la voy a tener durante 10, 11, 12, 13, 14 años, ¿sí? O sea, que es lo más importante, controlar mis gastos. Y si es una tasa fija y a usted todos los días, cada año le aumentan, entonces ese aumento no se puede ver reflejado en esa parte de la cuota, ¿sí? Entonces, es muy importante usted controlar lo que a usted le entra, ¿sí?
controlar lo que a usted le sale, o sea, sus gastos, ¿sí? Guardar, porque uno puede ahorrar, así sea 20,000 pesos, o cuando hacemos la alcancía de 1,000 pesos o de 500 pesos, todo eso es ahorro, el ahorro funciona como usted lo quiera hacer, ¿sí? Y lo más importante es lo que a veces hacemos muchos de nosotros, que nosotros nos autoprestamos, o sea, nosotros ahorramos, nos autoprestamos y volvemos y trabajamos con el ahorro, ¿sí? Con el ahorro de nosotros. Entonces, si yo tengo un ahorro de 1,000,000 de pesos siempre, entonces yo me presto el ahorro y devuelvo ese ahorro para mantener ese ahorrito siempre el 1,000,000 de pesos. Para eso es lo que llamamos nosotros los famosos imprevistos, ¿sí? Y lo otro es mantener un equilibrio, y ese equilibrio es el que nosotros nos determina, ¿sí? El vivir un poquito y vivir tranquilo, sinceramente, muchachos. Miren, en la vida da muchas vueltas. Y la vida, así como uno se gana 2 millones, se puede ganar 6 o se puede ganar 7. Eso es como cuando usted vive con 2 millones de pesos y por circunstancias de la vida llega a tener 4 millones de pesos porque estudió, porque hizo muchas cosas. Ahí es donde tenemos que tener más control de las cosas. Confucio decía, en la cultura japonesa, china, él decía, si yo me organizo internamente, soy capaz de organizar a cualquiera y soy capaz de organizar a los demás. Y él decía referente al Estado, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes siempre, siempre, siempre trabajen con una meta, con esa meta del equilibrio. Y esa meta del equilibrio es ingresos versus gastos. A veces nosotros tenemos contratiempos y a veces nos da esta manipulación de las revistas de Ésica, de Natura, de yo no sé qué, que son los famosos gastos que siempre decimos, no, y no me voy a meter en eso, y no me voy a meter en eso, y no me voy a meter en eso, y sale metiéndose. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un crédito, sea como sea, usted algún día lo tiene que pagar. No es que no lo quiera pagar, no, yo lo tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro de ese contexto? Y me parece muy chévere estar hablando con ustedes en el sentido de que verdaderamente van a tener algo muy preciado. Y lo más importante para que usted lo disfrute al máximo es tener disciplina. Y esa disciplina es el contexto de las finanzas. Cuando usted tiene disciplina en el contexto de las finanzas, le da una reducción del estrés. Y lo más importante, cuando usted tiene su casa y cuando usted tiene ya su propia casa, ¿sí? Usted la quiere poner bonita, quiere ponerle arreglitos, quiere ponerle cosas. ¿Qué más lindo que uno poder comprar y uno poder hacer, pero trabajando esa parte de qué? De eso que llamamos nosotros la disciplina financiera. Que eso me reduce mucho el estrés y no se los miento, muchachos. O sea, usted vive más tranquilo y vive más calmado y más fresco sin tener tantas. No es que no se endeuden, no es que no pasen, no es que ya de ahora en adelante no vuelva a hacer nada, no, sino hacerlo con disciplina y responsabilidad. Siempre manejando una estructura de gastos y una estructura de costos. Todo lo que uno pueda hacer inversión, hágalo, no hay ningún inconveniente, pero que tenga un impacto. ¿Por qué? Porque esa casa donde ustedes van a vivir, o bien sea la renten o no la renten, o ustedes van a vivir porque si uno quiere su casita es para uno vivir y disfrutarla, ¿sí? Es una casita que me va a dar esa rentabilidad, pero me da más esa parte social que económica, ¿sí? Porque estoy ya, como decía Maslow, satisfaciendo una necesidad de seguridad. Y la necesidad de seguridad es ¿cuál? La parte de la vivienda. Entonces, es muy importante ese trabajo. Por eso hay una metodología que llama la metodología 50-30-20. 50 es todo lo que tenga que ver con necesidades de alimentación, vivienda y transporte, incluyendo la cuota de vivienda. O sea, todo lo que sea transporte, todo lo que sea vivienda y todo lo que sea alimentación. El 30% es todo lo que sea entretenimiento, ¿sí? Y el 20% o el 10%, si se quiere decir, para un ahorro. Esto no lo hace uno de la noche a la mañana, pero es una cultura que uno va adquiriendo. En el sentido de que
ese ahorro usted lo puede hacer de 20.000 pesos, de 10.000, de 50, de 30, de 20. No necesariamente uno cree que el ahorro siempre debe ser de 100, de 300, de 50 y 40. Los que de pronto tienen la oportunidad de estar en FACOR, en toda esa parte del fondo del ahorro, del fondo de empleados, pues ustedes han visto que ustedes le sacan mensualmente. Yo me afilié, por ejemplo, y uno mensualmente, y yo me afilié hace un año y ya tengo 1.000.000 de pesos ahorrados, ¿cierto? Entonces uno dice, pues madre, que es el famoso ahorro forzoso, pero ya lo tengo. Y es un ahorro que me lo descuenta, pero no me está afectando mis finanzas. Entonces, esa es la parte más importante dentro de ese contexto. Por eso se dice, y lo otro es, póngale cuidado a los pequeños gastos, porque esos pequeños gastos me pueden llevar a mí a no solventar muy bien esa parte de largo aliento, ¿sí? Porque los cortos plazos son esos gasticos pequeños y eso me van haciendo como mella y me van haciendo como un contexto bravo, en el sentido de que yo tengo una cuota fija, porque es la cuota fija que yo voy a tener, ¿cierto? Es una cuota que yo voy a tener, una cuota para pagar mi vivienda, ¿sí? Porque es una inversión y como les decía, hay dos maneras de hacerlo. Una es porque pago arriendo, pues entonces me voy a pagar mi propia casa y máxime que ya salí beneficiado. Y lo otro, ¿sí? Es lo que a mí me resta y vuelvo y les reitero sobre eso. ¿Por qué? Porque es que el ahorro no son 100.000, ni 300.000, ni 500.000, el ahorro son 20.000 pesos, guárdelos. A veces nosotros en la billetera decimos, voy a guardar estos 50.000 pesos y olvídese de ellos, porque es la mejor manera de uno empezar a elaborar todo ese contexto general dentro de ese trabajo, ¿sí? Las alcancías, las cositas, nosotros no somos personas que ganemos mucho, ¿sí? Pero sí podemos en determinado poder ahorrar en cualquier momento. Y más que todo dentro de ese contexto de un fondo de emergencia, que es lo que nosotros siempre manejamos y trabajamos. Metiéndome un poquito a la parte de vivienda, la vivienda es uno de los necesidades de seguridad que se tiene. Vivienda, seguridad, que es la vivienda, alimentación, vestido y todo lo que es la parte de salud. Como una de las necesidades seguras que nosotros debemos de tener y debemos tener. Tanto que cuando nosotros trabajamos en Confamiliar, pues gracias a Dios, la parte de salud está, llámese como se llame, si está bien o está mal, pero tenemos la parte de salud, tenemos la parte de alimentación, tenemos la parte de, ¿qué es lo más importante? La parte de vivienda. Pasan a algo que entran dentro de las personas privilegiadas, ¿sí? Que tienen esa parte de la vivienda. Pero vuelvo y reitero y repito, eso es a largo aliento, es a largo plazo. No podemos vivir el día a día con esa parte, sino vivir el mes a mes, siempre sabiendo que usted tiene que guardar la cuota ¿para qué? Para ese trabajo. Y máxime, si tenemos hijos estudiando, si tenemos todo ese contexto general, pues con más razón nos debemos de ¿qué? Nos debemos de organizar, ¿sí? Eso es una cultura, es una cultura que se está trabajando mucho ahora, en el sentido de que esas buenas prácticas que nosotros hacemos nos generan valor, ¿sí? Y esas prácticas que nos generan valor la va a ver usted soportada en los próximos 15 años o 10 años, cuando ya tenga su vivienda a nombre suyo y cuando ya su vivienda esté totalmente paga. Entonces, esa parte es es principal dentro de todo el negocio que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Qué es bueno? Yo sé que todos tienen tarjeta de crédito, no sé si la tengan o no la tengan, es un compromiso que se tiene. Esa es otra que usted se le vuelve un gasto y se le va volviendo algo mensual. Entonces usted ya tiene la cuota de vivienda más la cuota de las tarjetas de crédito. Siempre hay una política que dicen dentro de las finanzas personales es briegue a comprar casi todo con su platica.
y utilizar las tarjetas de crédito solamente cuando las necesitemos, ¿sí? Cuando verdaderamente haya una fugia o cuando verdaderamente tengamos una emergencia. Y ese sería el contexto general dentro de ese proceso. Entonces, esa parte de vivienda y esa parte de eso también lo tenemos que tener para imprevistos. ¿Por qué? Porque se nos daña la llavecita, porque se nos daña la duchita, porque se nos daña la llave, porque le encontraron un problema, porque le encontraron esto, porque tengo una humedad en la pared, porque tengo que cambiar unas baldositas, tengo que cambiar esto. Entonces, siempre hay unos gastos, que es lo que llamamos nosotros cuando compramos un bien, por ejemplo, la moto. Cuando uno compra una moto, un carro, que es el seguro obligatorio, que el SOAT, que eso, entonces uno tiene que recoger durante todo el año para poder pagar los impuestos, el SOAT, la técnico-mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es tener el mueble, el bien inmueble. Esa parte también incluye, ¿sí?, que hay una regla de oro para cuando ustedes ojalá algún día la pongan en práctica. Eso es otra cultura bonita. Y es más que todo tratar de no endeudar el 20% de su salario. Tratar de no endeudar, dejarlo librecito, ¿sí? Para lo que yo les decía, el ocio, el deseo, el poder trabajar, el poder hacer una fiestica en su casa, el poder hacer tantas cosas, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos dentro de ese contexto general. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite que ese endeudamiento del 20% y que nos llega el salario y no nos queda nada, hay que tratar un poquito de mejorar. Y si usted lo mira, son los famosos gastos hormiga. Hay un ejemplo muy patético que dice, si usted tiene 1.000 pesos, si usted gasta en un tinto 1.000 pesos, pues conseguir un tinto 1.000 pesos muy bravo, y usted lo toma durante 360 días, ¿se gasta cuánto? 360.000 por año. Y si usted lo divide por 360.000 por al año, es casi el 30% de un salario mínimo. Con un solo tinto, sin el café, sin el buñuelo, sin nada de eso, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. No hay nada mejor que disfrutar las cosas sin necesidad de qué. De 15 años, la cuota de la casa. Si la puede pagar antes, fabuloso por sus intereses, porque reduce intereses, porque reduce muchas cosas dentro del contexto de las finanzas. Por eso hay unas cositas que se llama presupuesto. Y el presupuesto es lo que usted puede hacer durante un trabajo normal, ¿sí? Yo le voy a mandar un presupuesto que yo lo hago durante 3 meses, vuelvo y lo presupuesto 3 meses porque nunca lo llevo al año, pero me va permitiendo cómo estoy manejando una parte de mis finanzas y si presupuestalmente lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Porque yo siempre he tenido una preocupación cuando uno compra algo a largo plazo es mantener siempre ese largo aliento, como cuando uno hace un crédito en Facor que uno dice a 18 meses, a 20 meses. ¿Qué hace eso? Eso me reduce a mí el salario, ¿sí? Pero eso viene a ser dentro de una parte del endeudamiento. Y lo otro es que yo sí les pido muy encarecidamente, es no volver las deudas bolas de nieve. ¿Qué son bolas de nieve? O sea, pagar una deuda con la otra, pagar una deuda con la otra, pagar una deuda con la otra. ¿Por qué? Porque su prioridad en este momento es la cuota. Esa es su prioridad. El resto es para vivir. Eso es lo que uno hace, ¿cierto? Eso es como cuando uno cada mes tiene que pagar la renta y cada mes tengo que comer, ¿sí? De pronto vestir puede esperar, pero yo tengo que comer, yo tengo que pagar la rienda y tengo que pagar servicios públicos. O sea, esos son los famosos costos fijos. Entonces a usted ya se le volvió un costo fijo durante los próximos, ¿qué? 15 años, ¿sí? O 10 años o 12 que usted tenga el crédito. Entonces, yo sí lo llevo a que eso que me permite, muchachos, cuando nosotros tenemos esa historia o cuando tenemos esa clase de disciplina, eso nos lleva a liberar un poquito la liquidez. O sea, tener plática en el bolsillo, así sea a menudo. A veces me da risa porque
Alguien ve una moneda de 50 pequeñita en la calle y nadie la recoge. Pues yo sí me agacho y la recojo, ¿cierto? Yo alguna vez me sirve hasta para un bus. Entonces, esa es una de las grandes similitudes que tenemos porque nosotros a veces perdemos la proporción. ¿Y qué es la proporción? La proporción de lo que nosotros ganamos. Por eso le decía, si usted gana 8 millones de pesos y va a dar 20.000, usted, eso no es nada. Pero si usted se gana 2 millones de pesos y va a dar 40.000 o 20.000, usted lo piensa, ¿cierto? Diferente a las cuotas que uno da. Por ejemplo, ahora en septiembre, que fue todo lo relacionado con el Día del Amor y la Amistad, usted lo tenía presupuestado, ¿sí? O viene, los que tengan hijos, ahora viene el disfraz y viene el 31 de octubre, lo tiene presupuestado. O ahora el 24 de diciembre, pues yo ya tengo hijos muy grandes, la hija mía está muy grande, entonces pues yo no tengo problema en diciembre, pero hay que darle alguna cosita. Entonces, esas son las circunstancias que lo llevan a uno, que son los famosos imprevistos y que es que vamos a hacer el desayunito, que vamos a hacer la comidita, que vamos a hacer la integración, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar lo otro. Yo nunca digo que no, yo nunca digo que no, ¿sí? Pero ya lo tengo que tener que, como en mi cabeza, qué es lo que yo me estoy gastando y que no me vaya a afectar mi cuota del pago de la casa. Esa es la más importante, porque con Familiar hace un esfuerzo y toda la institución hace un esfuerzo para que usted tenga su casa, porque eso no es desde el punto de vista financiero, sino que eso es desde el punto de vista social, afectivo, o sea, la satisfacción que dan entidades como Confamiliar o como las otras, ¿sí? De poder entregar esas viviendas a personas que verdaderamente lo necesitan, lo desean, lo adquieren y que se postularon y que eso no salió de la noche a la mañana, sino que eso fue todo un proceso. Eso es lo más loable para una empresa como la que pertenecemos nosotros, que se llama Confamiliar Risaralda. Por eso en la pantallita siempre decía esa parte social, que es lo que nosotros siempre aprendemos. Y a través del carisma, que es nuestra amabilidad, ¿sí? Esa es una mejor manera de uno empezar a transmitir seguridad. Pero la seguridad y la amabilidad empiezan con la felicidad. Y la felicidad, casi el 50, por no decir el 60%, es nuestra organización en la parte financiera. Esa es nuestro gran carisma, esa es nuestra gran motivación. El que usted tenga su casa, no me los quiero imaginar la felicidad que deben de tener en este momento, ¿sí? Sabiendo que ya prácticamente van a cumplir ya su sueño. Entonces, eso es lo que más siempre busca uno. Entonces, en ese orden de ideas, toda su meta en este momento es a largo plazo. ¿Y por qué a largo plazo? Porque es su vivienda. Y para eso tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque esa es una parte que nosotros tenemos que tener ahí para que el día de mañana que usted se pensione como nosotros, por así en los próximos 2 años, pues yo pueda salir tranquilo, con todo ya listo, ¿sí? Y no tener pues como inconvenientes de ninguna índole, que es de las cosas que más trabajamos nosotros, ¿sí? Lo otro es, dentro de ese proceso, lo decía muy bien Zulma, ¿sí? Tener para lo que llamamos nosotros el impuesto predial, cuántas personas se atrasan en el impuesto predial, porque no es solamente comprar la casa, es pagar el impuesto, es pagar las otras cositas, todo lo que se le avecine dentro del contexto general de lo que lleva y lo que tiene de impuestos una casa común y corriente, ¿cierto? Entonces, eso son circunstancias que nosotros en cualquier momento nosotros manejamos. Por eso hay una recomendación que yo hago muy sana y la recomendación siempre es eso que les decía al principio, tener esa disciplina financiera. No es ser tacaño, ni ser infeliz, ni a toda hora decir no. No, no, no. Es hacerlo responsablemente, sabiendo que tiene una deuda a largo plazo. Eso es lo más importante. O sea, mientras usted tenga la deuda a largo plazo, usted sabe que siempre debe tener esa plática como cuando uno paga el arriendo. Lo que pasa es que como ya es uno, entonces uno dice, no, pues eso puede esperar, o eso puede hacer, o me atrasé,
o tuve un imprevisto, o tuve una cosita. No, eso para ustedes es que sagrado, ¿sí? Y son cosas que nosotros tenemos que tener como esa responsabilidad de lo que ustedes acaban de adquirir en este momento. Yo sí los invito muy sanamente, y algo que he aprendido yo del instituto, de Confamiliar, de la parte de vivienda que yo entro por ahí todos los días, de al frente de la parte, es la satisfacción de mirar uno a la gente contenta, bien sea por la parte financiera, bien sea porque tiene vivienda, bien sea porque está afiliado, o mucha gente que es externa, ¿sí? Que es externa a la organización y que uno entra al edificio de la cuarta, gente que se mantiene feliz por muchas circunstancias. Y uno a veces escucha y dice, no, estoy muy bien, no, acabo de organizarme, conseguí trabajo, conseguí estas cositas. Entonces, eso es de las cosas más importantes. Y ustedes se tienen que meter en la cabeza en este momento que tienen una deuda a largo plazo, pero es una deuda social. Y esa deuda social es lo que llamamos nosotros ahora el famoso salario emocional. Que ese salario emocional es que lo que usted está trabajando en Confamiliar lo está emocionando y trasladando a una compra que para usted le da una gran satisfacción. Y no solamente a usted, a toda su familia y a todos los allegados que están ustedes ahí. ¿Qué es lo más responsable? Que esa emoción o ese salario emocional siga por el resto del tiempo, ¿sí? Que ese salario emocional no se le vaya a partir, ¿sí? Por los gastos, por la irresponsabilidad, por gastar más de lo que tenemos, por gastar más de lo que nosotros devengamos. Entonces, ahí es donde yo los invito mucho a que en ese transcurso de la vida se proyecte, pero sin perder de antemano lo que decía Zulma, que me parece muy loable ahora, ¿sí? Es que es su casa. Y eso es un patrimonio, eso es una inversión. Gracias a Dios el día de mañana, si uno está mal, uno lo puede vender, pero es su patrimonio, es su salario emocional. ¿Y por qué le digo yo salario emocional? Porque es una plata que yo estoy invirtiendo ahí, y es mi plata, es de fruto de mi trabajo donde yo he trabajado durante casi que un mes, ¿cierto? Y donde cada mes yo pago mi cuota, pero sé que es mía, sé que es mi casa. Eso es como cuando usted tiene un emprendimiento. Yo trabajo para él, yo trabajo para mi emprendimiento. Y eso es lo que le toca hacer a ustedes en este momento. No invertir en cosas que le calienten a uno el oído, que esas otras, como esas plataformas que hay ahora, que el Forex, que yo no sé qué. Eso es un poquito complejo y complicado. Siempre guarden y cuiden su patrimonio. Y el patrimonio de ustedes ahora es solamente su casa. Ya cuando ustedes estén solventes, cuando tengan un patrimonio más amplio, cuando tengan algo, piensen en invertir. Por ahora ya tienen una primera inversión que es esta. No se metan en más, ¿sí? Eso es como el que se mete en la casa, en el carro y en la moto. Y dice, pero ¿por qué estoy endeudado? Porque es que no le queda no le queda margen para maniobrar, ¿sí? Y lo más importante que es lo que uno compre lo pueda disfrutar. Es como uno comprar un carro, pues no puede disfrutar porque esto para la gasolina. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta en ese contexto. Entonces, para darle este cierre, yo tengo un Excel, es un Excel muy interesante que lo construí a raíz de lo que nosotros, mi vida cotidiana dentro de ese contexto general, ¿sí? Y que me cambió unas recomendaciones que yo hago con respecto a ese software que yo tengo y que lo manejo cada 3 mesecitos para mirar cómo es mi comportamiento desde el punto de vista financiero. Y la primera es crear la educación financiera como un hábito de vida. La compra de la vivienda para usted es un hábito de vida. Hay que pagarlo. Ese es un hábito de vida. En este momento es su hábito de vida, su vivienda. Es lo que usted se proyecta, es lo que usted tiene proyectado.
es la satisfacción más grande que pueda tener una persona. Tener donde, como dicen nuestros abuelos, tenernos por lo menos donde meter, ¿sí? Sin necesidad de qué, de ir a otras partes. Entonces, no es la parte financiera, y no coja esa parte de su casa y vuelva a un hábito de qué, de vida. O sea, ese salario emocional, ¿sí? Siempre, la otra recomendación que yo les doy es, cada decisión financiera, ¿sí? Es la tranquilidad para el mañana. Eso que ustedes están haciendo hoy es la tranquilidad para el mañana. Esto que ustedes están haciendo hoy. Por ejemplo, yo ya estoy año y medio de pensionarme. Entonces, coticé durante 34 años y ya me va a dar una tranquilidad, ¿qué? Financiera. Me va a dar una tranquilidad para el mañana. Por lo menos ya no trabajo y me llega platica, ¿sí? Salgo a descansar. Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Una decisión financiera ahora que les va a dar tranquilidad, ¿qué? El día de mañana. Empezando que es una inversión, ¿sí? Y una inversión que también económica y una inversión social, ¿sí? La otra recomendación que les doy es, cambiemos esos pequeños hábitos, o sea, esos gastos que son pequeñitos y que me van mellando. Por eso uno dice, me echo un billete de 50, lo cambio y desaparece. Pues pucha, uno dice, entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí? Dios mío bendito. Y esas cositas son los hábitos que dicen, por eso dicen las malas lenguas que la mejor manera de uno ahorrar un poquito es tomar agua, nomás. ¿Sí? Porque todos esos productos que uno toma para poder adelgazar y todo eso siempre cuesta platica, pero entonces ahí es donde nosotros podemos mejorar esa parte de esos cambios de pequeños gastos que a veces se nos vuelven un poquito onerosos y esto. Y una frase de cierre que les quiero dejar es, el dinero bien administrado no compra la felicidad, pero sí la tranquilidad y la libertad de qué, de elegir. Eso es lo más importante dentro de las finanzas personales, muchachos y muchachas. Eso es dentro del contexto que nosotros siempre nos ubicamos y de lo que nosotros siempre queremos trabajar. Por eso yo le digo mucho a mis estudiantes y no me canso de repetirlos, y a todos les regalo ese software pues para que lo tengan. Y es, el conocimiento es una cosa muy bella, pero el hábito es mejor todavía. Cuando usted tiene ese hábito financiero, le da mucha tranquilidad. Y esa tranquilidad uno descansa un poquito. O si no, mire, a veces uno tiene compañeros que están muy endeudados, otros que no están muy endeudados, y uno trata no de recomendarlo, de aconsejarlo, ¿no? Porque cada cual vive su propia vida, pero sí de recomendarle para que viva un poquito más tranquilo. Como alguna vez hicieron conmigo, en una charla como esta, ¿sí? Hace 15 años. Me dieron una charla de estas, hace 15 años, y dije, sí, voy a cambiar mi estilo de vida. No fue fácil, porque dejaron las hamburguesas mucho. Si yo me comía 5, entonces dejar de comer 3 y solamente comerme 2 es un poquito complejo. No volver a mirar revistas, o si las miro, hasta dónde. Pero era el hábito de saber hasta dónde puedo yo qué trabajar y hasta dónde yo puedo decir. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Es lo que yo quiero hacerlo desde mi experiencia, de lo que yo he tenido, pero sí quiero felicitarlos por ese salario emocional que es la compra de una vivienda, por pertenecer a una gran institución como es Confamiliar, que hace todo lo posible porque usted tenga esa parte social y mire su casa como una inversión, como un hábito de vida a largo plazo que el día de mañana le va a dar tranquilidad. Eso era lo que yo quería notarles, quería hablarles, quería compartir con ustedes esta pequeña charla, que a veces uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O será que no? Yo lo he vivido desde la experiencia, por eso lo digo desde mi experiencia, por eso lo hablo desde mi experiencia, y sinceramente, gracias a Dios, ya tengo esa tranquilidad del mañana, y por lo menos ya vivo un poco más feliz, ¿cierto?
ya es más tranquilidad dentro de ese contexto general. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien, los felicito y ojalá ya cumplan con todos estos sueños y puedan trabajar más adelante. Profe, muchísimas gracias por el espacio, por acompañarnos en ese momento tan importante que todos los compañeros están, y es el de comprar vivienda y adquirir el subsidio. A las personas que en ese momento también tuvieron ese espacio y se conectaron, muchas gracias. Recordarles la importancia de estar haciendo estos talleres enfocados en el tema de finanzas, y es porque dentro del proceso de la compra de vivienda ustedes deben cumplir con un cierre financiero, y ese cierre financiero lo componen 3 elementos importantes, y uno de ellos es, primero, identificar para las personas que todavía no tienen el proyecto o todavía no han iniciado la búsqueda del proyecto. La invitación es para que empiecen a mirar cuál vivienda se ajusta a sus necesidades, de pronto por ubicación, así como también por el valor de la vivienda. Para este año, el tope BIS está en 192.500.000, y como ustedes ya están en este proceso, la invitación es que si les gusta un proyecto que está más o menos a entrega 1 año o a 2 años, de acuerdo a la puntuación, también a la calificación que tengan, puedan iniciar ese trámite de negociación con ellos para que tengan una idea o una proyección de más o menos cuánto le pueden caer esas cuotas o cuánto les faltaría para llegar allí. Esa vivienda, el valor de esa vivienda la componen 3 elementos, y uno de ellos es el ahorro, en el que estamos haciendo tanto énfasis, y que ese ahorro pues solamente lo podemos tener en cesantías o en una cuenta de ahorros, o como les indicaba ahorita, si ya tienen una constructora y estamos haciendo el aporte a la cuota inicial. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto tengo yo de ahorro? ¿Tengo esos 10 millones o esos 7 millones del año anterior que solicitaron y no volví a mover mi cuenta? ¿O ya identifiqué un proyecto y estoy haciendo los aportes allí? ¿O dejé de hacer el ahorro y me quedé con ese valor? Entonces es muy importante que se queden con esa pregunta, y si tienen el ahorro que solicitamos pero no lo volvieron a mover, no volvieron a incrementar ese ahorro, entonces sí es muy importante que continuemos con ese valor del ahorro, que es el que nos permite, primero, calificar, y segundo, estar más cerca de tener esa vivienda propia. El otro elemento importante es el crédito hipotecario. Recordemos que el valor del crédito es el que nos permite complementar el valor de la compra de esa vivienda. Por eso nosotros les decimos que seamos muy juiciosos en este proceso y no adquirir deudas, no adquirir obligaciones financieras que nos resten esa capacidad de endeudamiento, y que finalmente, en caso de tener el subsidio asignado, pues no vayan a poder acceder al crédito y finalmente no hacer ese cierre financiero. Y ya por último está el valor del subsidio, que es el que Confamiliar Risaralda asigna cuando ustedes ya alcanzan esa calificación. Recordemos que la calificación se otorga de acuerdo a unas variables que están establecidas en el decreto 1077, y la asignación pues también depende de los recursos que tengamos para asignar. Y en la asignación anterior, cerró en 560 puntos para que ustedes, de acuerdo a la calificación que tienen, entonces también lo puedan identificar. El valor del subsidio para la vigencia 2025, de pronto para los que no lo recuerdan, para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, el subsidio está en 42.500.000, y las personas que superan los 2 salarios hasta 28.500.000. Entonces ya ustedes, de acuerdo al ingreso base de cotización del grupo familiar con el que se hayan postulado, sea soltero o con grupo familiar, ya identifican si aplican el subsidio de 42 o al de 28. Y les dejo esas 2 incógnitas ahí del cierre financiero, cómo estamos con esa capacidad de endeudamiento y cómo estamos con el tema del ahorro, que es lo que estamos tratando de hacer mucho énfasis en esos buenos hábitos financieros. Acá algo muy importante es que dentro del proceso de postulación hay un cronograma donde ustedes pueden hacer unas actualizaciones obligatorias y unas actualizaciones voluntarias. Para las personas que de pronto no lo recuerdan, ahora el 30 de septiembre tenemos la tercera calificación
y asignación de subsidios para que estén muy pendientes a ver cómo les va a ir en este momento. Si reciben calificación, entonces es porque van a continuar en el proceso y en el mes de octubre vamos a tener desde el 6 de octubre al 24 unas fechas para que ustedes puedan hacer actualización voluntaria. ¿Qué hacemos en la actualización voluntaria? Solamente actualizamos lo nuevo. Si tengo nuevos aportes a la constructora o tengo nuevos ahorros, vamos a solicitar los certificados como están especificados acá. Si es cuenta de ahorro, entonces recuerden que debe decir cuenta de ahorro programada. Si no indica ahorro programado, pues vamos a hacerle una devolución. Recuerde que si los tiene en fondo de empleados, ese certificado debe decir inmovilizado para vivienda. Si están en cesantías, entonces el certificado que especifique que están inmovilizadas, porque si no especifican esas recomendaciones que se dan acá, pues vamos a devolver la documentación. O si tienen aportes a un proyecto, entonces el certificado de la constructora y recuerden guardar los soportes de las consignaciones, ya sea transferencias, recibos de caja o de la forma pues que hagan ese pago. Si es por PSE, entonces también nos llega el correo y con esos soportes es que vamos a presentarlos para que podamos avanzar en ese proceso. En el tema del crédito, es muy importante mantener la capacidad de endeudamiento, pero no es el certificado para estarlo actualizando, no. El certificado con el que ustedes se postulan, con ese se pueden ir hasta el final, porque estar consultando en varias ocasiones el puntaje, esto le puede bajar el score. Entonces, la sugerencia es traten de no adquirir obligaciones financieras durante el proceso para cuando haya un proceso de legalización le puedan otorgar el crédito con más facilidad. Y recuerden pues que lo pueden hacer con cualquier entidad financiera o también está el área de crédito que de acuerdo a la categoría pues ofrece unas tasas de interés muy económicas con respecto a las del mercado, pero finalmente ustedes toman la decisión porque puede ser con cualquier banco. Ya les hablé los valores del subsidio. Y acá está la plataforma nueva que nosotros adquirimos, que es viviendaapp.com, donde estamos haciendo los talleres. Y el módulo de hoy, donde grabamos, porque estamos grabando en la reunión y va a quedar proyectada, pues acá en el módulo de finanzas ya yo creo que la próxima semana ustedes pueden ingresar o si conocen algún compañero que de pronto no pudo ingresar, ya la próxima semana va a estar allí habilitado o si de pronto se les escapó algo o quieren recordar alguna frase de la que nos compartió el profe, entonces pueden ingresar a Vivienda App. Con el usuario es el número de la cédula, la contraseña también es el número de la cédula. En esos dos módulos hay unas preguntas que si ustedes pues las finalizan, les va a mostrar el certificado y se los va a dejar descargar. Ustedes lo pueden mandar por el correo de vivienda@confamiliar y nosotros lo adjuntamos a la postulación. También yo creo que es importante recordarles que nosotros acá en el área de vivienda, porque muchas veces trabajamos en la misma caja de compensación, pero desconocemos cómo funciona el proceso como tal, ¿cierto? Entonces recordarles que nosotros desde el área de vivienda lo que hacemos es otorgar el valor del subsidio, pero nosotros no construimos y que ya el proceso de negociación es entre la persona, el usuario y la constructora. Nosotros no tenemos pues alianzas como tal con constructoras, pero cuando hacemos la feria del hogar y la vivienda, las constructoras de la región se acercan y comercializan, dan a conocer sus proyectos de vivienda y finalmente pautan esos proyectos en la página de vivienda. Pero finalmente ellos son los responsables pues, de toda la información. Yo les quiero mostrar acá, de pronto si no han navegado en la página, cómo aparecen esos proyectos. La página, cuando ingresamos a Confamiliar, es la de subsidios de vivienda. Y cuando ingresamos, les va a aparecer en este banner principal unos botoncitos. Entonces, si vamos a consultar los proyectos de vivienda, vamos a darle clic acá y vamos a bajar un poquito y acá vamos a encontrar los proyectos que actualmente están pautados con nosotros. Acá en la parte superior encontramos el nombre del proyecto, encontramos dónde está ubicado, en Dos Quebradas, en Pereira. Por acá hay unos en Santa Rosa, pues de Cabal, y ya la persona de acuerdo a la necesidad, al lugar donde se quiera ubicar, pues le da clic para conocer más. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el valor
Por ejemplo, este 170, desde 176, este desde 90 salarios mínimos, 138 millones, o este de 192. Bueno, vamos a poner uno acá al azar y vamos a hacerle clic. Él nos despliega un menú donde nos muestra nuevamente cuál es el nombre del proyecto, cuál es el nombre de la constructora, nos muestra qué tipo de proyecto, si es VIP o es BIS. VIP es un poco más económico, es decir, que no supera los 90 salarios al momento de escriturar, y BIS es que no supera el tope de los 135 de una vivienda de interés social. Acá nos dice qué área construida tiene, cuántas habitaciones, cuántos baños. Dicen que son 90 salarios mínimos y nos indican en pesos cuántos serían esos 90 salarios mínimos. Una descripción corta, un carrusel de fotos más o menos de cómo queda la parte exterior e interior de los apartamentos, una descripción de las zonas comunes que va a tener, los planos, la distribución interna de la vivienda o del apartamento como tal. Acá le pueden dar clip, es un video donde les va a mostrar más o menos como la ubicación donde va a quedar ese proyecto. Y acá dice que para mayor información se pueden comunicar a este número. Ese número es pues de la constructora, donde ustedes establecen comunicación para solicitar una cotización, para agendar una cita o demás. Y acá al darle clic, lo que nos dice es que nosotros, como Confamiliar Risaralda, no influimos en la negociación y que toda responsabilidad es directamente de la constructora. Y así ustedes pueden como visualizar toda la parte de los proyectos. Y lo mismo, aprovechando que estamos en la página, si de pronto algunos de ustedes no saben cómo consultar el puntaje, entonces les recuerdo que lo pueden hacer a través de Mi Confamiliar, ingresando pues su usuario y contraseña en la parte de vivienda, ahí le indica cuál es la calificación. Y la otra es a través de la página de vivienda, siempre vamos a venir al botón de postúlate y le vamos a decir actualiza tu postulación. Allí mismo las actualizaciones también son virtuales y ustedes lo pueden hacer acá por medio de la página. Puede ser haciendo aquí el clic aquí. Y se me olvidó decirles que la actualización obligatoria es cuando cambiamos de año. Es decir, que si en diciembre quedan pendientes de calificación, al enero del 2025 nosotros les notificamos para que hagan la actualización obligatoria. Si no hacen esa actualización obligatoria, no van a quedar en espera y no van a poder calificar. Espérame que es acá en postulación, estado de postulación. Y acá hogares asignados, entonces si yo fui beneficiaria, en el trimestre anterior puedo consultar el listado de hogares acá, o si soy pendiente, entonces me ubico acá, y acá nos dice que para facilitar la búsqueda oprimimos la tecla Control F, y ahí buscamos pues el número de documento que ustedes necesiten y al lado les va a aparecer la calificación, al ladito. Así podemos consultar el puntaje. Recordarles pues los canales de atención y que estamos ubicados aquí en la calle 22, número 440, o ya tenemos un compañero que da atención en la sede de 12 horas los días jueves. Si de pronto alguien tiene alguna inquietud con respecto al proceso, si tiene algo puntual que preguntar, es el momento de que lo puedan hacer. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y los voy a escuchar. Pueden levantar la mano. O si todo que está muy claro y no tienen dudas con respecto al proceso que tienen, también. Bueno, veo que ninguno tiene ninguna pregunta. Espero pues que haya quedado muy claro. Lo que necesiten con mucho gusto. Estamos para apoyarlos en todo este proceso. Y si tienen pues alguna duda ya muy puntual y me quieren escribir por el interno, lo pueden hacer. Muchísimas gracias por asistir.
Una feliz tarde para todos.